Bien, Carlos, ¿cómo ves que será, en principio, qué balance o qué análisis haces de esta pandemia y cómo nos puede afectar económicamente al país? Bueno, mira, la pandemia al mundo lo agarra de sorpresa porque no hay liderazgo que haya querido ver lo que los informes científicos ya venían alertando. Vos en Estados Unidos tenés en 2004, diciembre del 2004, tenés un informe del Consejo Nacional de Seguridad, de Inteligencia, perdón, que hace informes cada 5 años donde ya alertaba la aparición de una pandemia. Ya había informes científicos que alertaban estos virus que andaban en los murciélagos y entre parte de China. Y estos procesos de pandemia que estamos padeciendo ahora son los que van a seguir viniendo en un futuro. Son procesos que nos vamos a tener que acostumbrar de distintos modos. Entonces, esto lo agarra el mundo, digamos, por sorpresa y con falta de liderazgo. Y lo que hace este proceso de la pandemia a nivel mundial es acelerar los procesos. O sea, vos, ¿qué procesos tenías antes de la pandemia? Una China creciendo, disputándole el poder económico a Estados Unidos, y un Estados Unidos que viene en picada. Una China que entiende que hay que cooperar en el mundo globalizado, y un Estados Unidos con un Trump que dice Estados Unidos primero y después el mundo. O sea, va para el otro lado. Una Europa que ya está viviendo un proceso de desintegración. Una Inglaterra que se va con el Brexit, y ya tenés problemas de inteligencia dentro de los europeos que esta crisis está ahondando. Donde Italia está recibiendo ayuda de Rusia, por ejemplo, porque no recibe ayuda de sus socios que está pidiendo. Más crédito, más políticas expansivas. O sea, y el problema es, digamos, que después de esta pandemia, no quiero decir con esto que Estados Unidos va a caer como líder mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene el dólar. Y la única divisa que sirve para los intercambios internacionales fuerte es el dólar, y va a seguir siendo la primera potencia mundial. Pero sí se va a configurar el rol de otros líderes como China, que va cada vez más a alcanzar a Estados Unidos, digamos. Esto es lo que va a acelerar ese proceso. Bien, ahora, a nivel, digamos, si ya, a ver, ¿cómo va a impactar eso en los demás países? Estamos hablando de economías, grandes economías. Bueno, claro, de grandes economías. Está exento a todo eso. A ver, China como potencia mundial tiene el poder que no lo tiene Estados Unidos, de la inversión, de generar la inversión extranjera. O sea, muchas de las inversiones que está recibiendo Argentina vienen de China, por ejemplo, ¿no? Y también tiene el poder es como un continente aparte. China es un continente aparte porque casi 1 de cada 5 habitantes del mundo es chino. Es decir, tiene el poder China de determinar el precio de los productos por la capacidad de demanda que tiene. La soja, el petróleo, los combustibles dependen del consumo chino. Entonces, nosotros ahí estamos enganchados como país. Ahí la engancho la Argentina, en este proceso que se va a dar después de la pandemia, en el rol que va a tomar, cuán beneficioso puede ser o no para la Argentina, tiene que ver en lo que el mundo tarde en recuperarse de esto. Esto va a ser una crisis de mayor profundidad a la del 30, a la del 29. Es una crisis. Lo que pasa es que se siente menos porque tenemos mecanismos institucionales que no había en el 29, como por ejemplo políticas de intervención estatal, que en esa época no había, bancos centrales que intervienen en la política económica, que antes no había. Pero es una crisis de grandes profundidades, porque después que pase esta pandemia hay que ver cuáles son los daños directos y colaterales. Los daños directos son las empresas que van a quebrar, las personas muertas que vas a tener, que son es menos significativa que otras pandemias, esto, si vos lo comparás con la española que tuvo 50 millones de muertos, pero va a morir más gente de hambre en el mundo por efectos colaterales de esta pandemia. Por la paralización económica y el aumento de los precios, va a morir más gente de hambre, estoy hablando a nivel global, en India, miles de personas van a morir de hambre y de causas evitables por el deterioro de la calidad de vida que va a generar los problemas económicos colaterales. ¿Y eso en nuestro país? Bueno, la Argentina, digamos, yo creo que tomó una actitud muy elevada y más que un país desarrollado.
Digamos, ni Italia ni España, que son los países del primer mundo, actuaron como actuó la Argentina. O sea, eso es lo que generó una gran sorpresa. Ahora lo que pasa en la Argentina no es Europa. Y ahí entramos en la otra cuestión. ¿Por qué digo que la Argentina tomó las decisiones? Porque hizo lo que tenía que hacer. Es decir, vos, ante el advenimiento de algo que no conoces y que sabés que estás generando ciertos estragos, vos tenés que exagerar. Porque después hay tiempo para aflojar. Y eso es lo que hizo bien la Argentina. Es decir, cuando empezó a detectar en enero, en febrero, los primeros casos, ya inmediatamente se organizó un comité de profesionales. El presidente está asesorado por un comité de científicos. Eso es lo que tiene que hacer un político. Es rodearse de la gente que sabe para que te diga qué decisiones tengo que tomar. Se prepararon los hospitales, se declaró una cuarentena. Y que es mucho más costoso llevar una cuarentena en los países democráticos que en los países autoritarios. Porque muchas veces vos lees en los medios que Rusia, qué eficiente fue Putin, mirá qué bien Rusia, mirá qué bien Singapur, pero estos son países de características más autoritarias. Los chinos no saben lo que es la democracia. Los rusos tampoco. Los rusos vivieron toda la vida de autócratas, de autoritarios, y hoy no podemos llamar que la Rusia de Putin, porque el pueblo lo elija, sea una democracia donde se combate la homosexualidad, se persigue a los homosexuales, se persigue la disidencia. Eso no es una democracia. Entonces, ¿qué pasa? En los estados democráticos como el nuestro, como es Europa, como es la Argentina, y más en un país particularmente donde salió de una dictadura muy fuerte y donde la cuestión de los derechos quedó muy acentuada en la Argentina, la libertad, la expresión, todas esas cuestiones, que alguien te diga guardate en tu casa, es muy complicado. O sea, es muy complicado mantener eso, que alguien me diga lo que tengo que hacer en un país donde la Constitución me dice que tengo la libertad de trabajar, de salir, de andar y de transitar. Pero ¿qué pasa? Lo que hay que hacer es entender que estamos frente a una emergencia, que es lo que le pasa a los italianos, a los españoles, que hay que hacer entender que el costo de no hacerlo va a ser peor. El tema es que la Argentina tomó decisiones de un país desarrollado, pero es un país del tercer mundo. O sea, su economía es corta, su capacidad es corta. Ahora, dentro de América Latina, la Argentina puede sostener más esto, y de hecho lo ha sostenido medianamente bien, aunque ahora va a empezar a tener que aflojarlo, porque es uno de los pocos países donde tiene más un Estado presente. O sea, es el país que tiene más desarrollo de la presencia del Estado presente, más estructura del Estado, más cuestiones sanitarias mejor. Vos fijate que hoy en Estados Unidos, si no tenés plata, no tenés hospitales. Y estamos hablando de la primera economía del mundo. Bueno, la Argentina, Uruguay, Chile. Y vos te ponés a fijar Brasil y México. ¿Por qué no quieren hacer cuarentena? Porque el problema que tienen esos países, como también lo tenemos nosotros, pero en menor grado, que es el conurbano, que es la otra cara de la realidad. Vos ahí tenés un tejido social que se está rompiendo porque esos sectores sociales, si no salen a trabajar, no comen. A ver, por ejemplo, yo soy docente. Estoy haciendo la cuarentena, estoy trabajando desde mi casa y tengo el sueldo a fin de mes. Mi realidad es distinta. La clase media de Capital Federal, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede hacer la cuarentena porque tiene internet, tiene Netflix, tienen los hijos que tienen la computadora y pueden seguir la clase desde la casa. Pero ¿cómo haces para la gente que está hacinada, sin agua potable, en Malvinas, Argentina, en la zona de La Matanza, que se quede en la casa? Es medio imposible. Entonces, el temor del gobierno en una primera medida, no era que se expanda la pandemia al conurbano, era que el conurbano no se levante. Porque si el conurbano se levantaba, no hay forma como lo detenés. Y el levantamiento del conurbano era por la desesperación de comer. Cuando el hombre tiene hambre, no le importa cualquier acción que haga detrás. Por lo tanto, ahí se aceleraron las políticas asistencialistas. Hay que ponerle plata a la gente enseguida para mantener a esos sectores lo más quieto posible, pero aún así va a ser muy difícil continuar con este proceso. Por lo tanto, a partir de mayo, vos ya esta semana lo viste, comienza a distenderse poco a poco podríamos decir, el aflojamiento, pueden implementar mal el término, digamos, la distensión, mejor dicho, de esta cuarentena, paulatinamente, pero ya con una estructura medianamente preparada para recibir un repunte del contagio, que de hecho lo va a haber. En mayo los contagios van a acelerarse y va a haber más camas de internaciones, digamos, ocupadas. Pero vos ya tenés un estado
medianamente preparado. Y si el gobierno ve que esto se le dispara, vuelve de vuelta a firmarla con... Es decir, lo va a ir regulando. Lo puede hacer porque ya se preparó. No así Italia. No así España, que el 8 de marzo hicieron la marcha de la mujer. Porque ¿qué le pasó a Europa? Europa ninguneó lo que estaba pasando en China. En China ya en octubre se detectaron los primeros casos. En diciembre ya salen los informes, aunque fue todo un poco tapado. Y todo el mundo se creía que esta era una cuestión de los chinos. Que era una cuestión... Y no tomó dimensión de que en el mundo globalizado el flujo de los virus y de cómo viaja todo es mucho más rápido. Así como viaja más rápido una crisis económica, también lo viajan los virus. Y fíjate vos que la zona de mayor contagio en Italia fue Milán, que es el mayor contagio, es la mayor interacción que tiene con China. El mayor lugar de contagio de Estados Unidos es Nueva York, porque es la puerta de entrada de todo el mundo globalizado a Estados Unidos. Y eso fue lo que pasó. Y acá en Argentina es capital, porque están los sectores medios más altos que donde viajan el mundo. Y por la entrada de los países a la globalización fue donde más se expandió el virus. Carlos, ¿cómo ves el rol de nuestros líderes a nivel nacional, el presidente, a nivel provincial, el gobernador y el intendente a nivel local? ¿Esto los puede fortalecer? No, a ver, yo he visto una gran madurez política del cuerpo político. Tal vez uno espera un poco más en cuanto a gestos. La política tiene gestos y por ahí faltan otros gestos de más mesura del gasto público, de algunas cuestiones, porque si vos le estás pidiendo al tipo del kiosco que no aumente los precios, si vos estás exigiendo ciertos sacrificios, también vos tenés que hacer. Yo siempre daba el ejemplo de San Martín cuando le sacó plata a los ricos, pero él antes se bajó el sueldo. Esos son gestos políticos que te dan legitimidad para llevar a cabo ciertas acciones. Pero sí se actuó con un gran sentido de madurez y no se cayó en la especulación barata a la que estamos acostumbrados cuando pasa algo. Pero lo que hizo la madurez de los políticos, estoy seguro que fue el miedo. El miedo los unió. O sea, el miedo los unió y le permitió una coordinación, digamos, que lo que, si así fueran para todo, esto sería otra cosa. Si la clase política actuara como actuó con el coronavirus, de forma coordinada, seriamente, colaborativa, este país sería otra cosa, porque lo que nos pasa en otro país es eso, la falta de coordinación, la falta de la desinteligencia. Bueno, esto es una muestra que cuando los argentinos quieren hacer bien las cosas, le pueden hacer. Por último... Espero que el coronavirus nos deje esa enseñanza. Sí, nos quede de ejemplo que siga así. La economía argentina va camino a imprimir billetes y no dejar de imprimir para apaciguar esta deuda. ¿Cuán caro nos puede salir esto después en una economía que está a punto de entrar en default? Bueno, ahí me metí en el plano especulativo, de especular en un análisis. En el corto plazo, toda esta inyección de dinero no va a potenciar demasiado la inflación. De hecho, la inflación ya es alta, está en el 40%, 46%, va a cerrar cerca del 50%. He visto muchos ajustes de precios importados que no tendría por qué haberlo, porque hay precios que están tomando el dólar oficial, el dólar blue y no el dólar oficial, y hay que decir que todos esos que importan celulares y esas cosas lo importan el dólar oficial, no el dólar. O sea que hay ciertas cuestiones que ahí el Estado tiene que controlar esas derivadas. Ahora, ¿importa que se dispare la inflación o que se dispare el dólar en este momento? ¿O cuál es la prioridad? Bueno, lo que pasa, a lo que iba. En un inicio, la gran emisión impresionante que se está haciendo, como pocas veces en la historia, es para sostener esto. Si vos no le pones plata a la gente para que la gente coma, entonces esto se desbarranca. Vos tenés que ponerle a los empresarios, le estás dando a tasa negativa. Si vos le estás dando un crédito a tasa de 24%, es una tasa que te la paga en inflación, frente a la inflación de 50%, pero ¿qué pasa? Le estás dando a alguien que no produce, que tiene costo fijo y no sabe si lo va a poder reponer y no sabe en qué condiciones va a empezar después que se vaya esto. O sea, que es una cuestión de un gran dramatismo que va a exigir, y esto buenísimo para los keynesianos y para los peronistas que están gobernando, que siempre les gusta el Estado más presente, esto, digamos, los va a justificar. Un Estado mucho más presente, más activo, pero en el mediano plazo va a haber que implementar políticas restrictivas de ir sacando dinero, porque ¿qué pasa? En cuanto la economía comienza a caminar tibiamente,
ese papelito de color que cada vez vale menos. Hoy el billete de 1.000 pesos te alcanza para comprar 2,4 kilos de carne. 2,4 kilos, 2,5 kilos. El billete más grande de valor que tiene la Argentina te alcanza para comprar 2,5 kilos de carne. Eso es el valor de nuestra moneda. Entonces, a ver, vas a tener que empezar a retirar porque si no, ese dinero se te va a ir el dólar. La presión contra el dólar va a ser insoportable porque frente a un papelito que no vale nada, históricamente la gente va a una moneda para preservar valor. Porque la inflación te genera una pérdida de patrimonio. Iba a implementar un término que no tiene nada que ver. Una pérdida de patrimonio. Tu patrimonio comienza a perder valor. Entonces, son cuestiones que habrá que ver. Nosotros en esto estamos más internados. Por ahí lo que más lo van a padecer son los españoles, los americanos que no están acostumbrados a vivir estas crisis. Nosotros ya tenemos un poco más de cancha en esta crisis. Le podemos dar lecciones cómo sobrevivir a estas profundas crisis. Tuvimos el 2001, o sea, las crisis en la Argentina son como los tornados en Norteamérica, ¿viste? Que cada tornado tiene su nombre. Bueno, acá tenemos el nombre para cada crisis. El corralito, el efecto tequila, el 2001, ¿entendés? Cada crisis acá tiene su nombre y esta va a ser la crisis del coronavirus. Pero obviamente la agarró en la economía que estaba con la defensa caída y encima viene esto, o sea que los efectos que va a tener van a ser complicados. Yo me supongo que muchas empresas con esta salida paulatina de la cuarentena van a poder producir funcionando 24 horas, en turnos de 8 horas permanentes, con menos personal, y guardando las distancias y los protocolos. Y entonces una empresa que antes trabajaba 8 o 10 horas va a tener que trabajar las 24 horas en 3 turnos para ir viendo la posibilidad. Pero el tema es a quién le voy a vender. O sea, habrá rubros que se activarán más rápido, otros rubros que se activarán menos. Por ejemplo, los rubros relacionados a todo lo que sea laboratorio, alimentos, eso se van a recuperar o se van a mantener un poquito mejor. Otros rubros a la automotriz, el turismo, bueno, muerto el turismo. Porque imagínate, cuando esto comienza a funcionar, sí. A ver, va a haber un sector que va a salir desesperado a hacer turismo, pero ¿sabés qué lugares se van a elegir? Los lugares de esparcimiento. Eso. Los lugares más elegidos va a ser, y lo que más va a recomponer va a ser el turismo interno argentino, porque la gente va a tener temor a viajar en avión, a grandes lugares. Fíjate esa gente que se quedó varado, si el miedo que le va a quedar de viajar de vuelta a otro país, ¿no? Esa gente que... Sí, sí. A ver, y van a ser elegidos lugares como Bariloche, San Martín de los Andes, lugares donde haya esparcimiento, aire y donde no haya circulación mucho de virus. Ese va a ser el turismo que se va a empezar a reactivar, pero muy tenue, y va a haber otros sectores que obviamente muchas líneas aéreas van a quebrar. Eso es darlo por seguro.